Listo, vamos a... Listo, Buenas muy noches, bien, muchachos. profesor. Eh, Buenas noches. ¿Quién saludó? Yo, Nelson, profe. creo. Sí, Ah, buenas noches. Si buenas, pasaron lista, Nelson. disculpe, estaba cenando. Sí, sí, ya pasamos, hijo, no te preocupes. Palabra será pues. No, mentira, ni hemos pasado lista. Más rato van a pasar. Muy bien, el tema que vamos a desarrollar, alumnitos, es la Tierra parte 2, ¿ok? Nosotros ya vimos la Tierra parte uno. Ahora avanzamos obviamente al tema llamado Tierra parte 2. En la Tierra parte 2, profesor, ¿de qué vamos a hablar? Simplemente de la estructura de la Tierra. Pregunto, ¿cuántas estructuras tiene la Tierra? ¿Cuántas estructuras va a tener la Tierra, muchachos? Tres. Muy bien, estimada Córdoba, excelente. Tiene tres estructuras. Profesor, ¿y cuáles serían esas tres estructuras que tiene la Tierra? La primera, recuerda que se llama atmósfera. La segunda, ¿cómo se llamaba? Litósfera. Claro, la llamada geósfera o también conocida sobre Helio. todo como litosfera. Muy bien. Y la última, la La llamada, hidrósfera. la llamada hidrósfera. Y ahí están las tres estructuras. O sea, esta es la Tierra. Pero la Tierra está dividida o la divide en tres estructuras. Vuelvo a repetirte, esto todo es la Tierra. Sin embargo, los investigadores deciden dividir a la Tierra en tres. Por una parte la atmósfera, por otra parte la geósfera o litosfera y por último tenemos a la llamada hidrósfera. Y así está dividido la Tierra en tres grandes estructuras. Muy bien, alumnito. Lo que nosotros ya hemos visto en la clase pasada es el tema de la atmósfera. Sin embargo, nos falta hablar de la geósfera y de la llamada también hidrósfera. Esos dos nos faltan y una vez que terminemos eso, empezamos con la práctica. ¿Ok? Bueno, hemos visto esto. No te olvides, por favor, las capas que va a tener la atmósfera, las cuales son cinco. La primera, la llamada troposfera, la segunda, la estratosfera, la tercera, la mesósfera, la cuarta, la termósfera y la quinta, la exósfera. Mi pregunta es, ¿en qué capa de la atmósfera vive usted, alumnito? ¿En la troposfera, estratosfera, mesósfera, termósfera o exósfera? ¿Qué capa vive usted, muchachón? ¿Troposfera, estratosfera, mesósfera, En la termósfera troposfera. o exósfera? Troposfera. Muy bien, perfecto. Nosotros vivimos en la llamada troposfera, ¿ya? Recuerda que la troposfera se caracteriza porque es la capa más contaminada, es conocida como la capa más importante. ¿Por qué, profesor? Porque ahí vive el hombre, es conocida como la capa más densa. Ahora, hemos dicho que la troposfera es la capa más contaminada, ¿no es cierto? Sin embargo, ¿cuáles serían los elementos que más contaminan, obviamente, a la troposfera y a toda la Tierra? La basura y la quema de gasolina y combustible. Ya la basura, Brunito, aumenta y seguirá aumentando conforme aumente la población. O sea, a mayor población, mayor basura, pues, ¿ya? Y si hay menor población, menor basura. Ahora, la quema de gasolinas, dijimos la vez pasada, genera cosas bastante también fuertes. Por ejemplo, provocan el aceleramiento o profundizamiento del calentamiento global. Inclusive, Lunito, en lugares tan desarrollados como China, el calentamiento global está tan avanzado o el deterioro ya de su atmósfera está tan avanzado que ya hasta se vende oxígenos envasado. ¿Y en dónde se vende, profesor? En China. Por ejemplo, esto es un envase de una gaseosa. Ahora, esto obviamente tiene gaseosa, ¿no es cierto? Sin embargo, al unito en China, un envase así puede vendérsele, pero oxígeno. Ahora, ¿por qué es necesario comprar oxígeno? Porque ese oxígeno está purificado, pues. Porque ya en China, Lunito, ya el avance, ¿no? Industrial ha deteriorado bastante su medio ambiente. No te vayas a olvidar de eso, por favor.
Muy bien, ya hemos dado un pequeño repaso general de la atmósfera, ¿ya? Pero ahora sí vamos a ver el tema que nos involucra el día de hoy, el cual sería la geósfera. Una vez terminamos la geósfera, Lunito, empezamos con la hidrosfera. Buenas noches, estimada Almirón. Muy temprano ingresado usted hoy día. Muy Gracias, bien, profesor. no, no te preocupes. Ahora vamos a la llamada geósfera. Ahora, nosotros dijimos algo de la atmósfera la clase pasada, y nosotros dijimos que la atmósfera es una estructura interna o externa. Interna. No, la Ah, no, atmósfera externa, no externa. puede ser una estructura interna, sino que la atmósfera Externa. es la única estructura externa. Y ahora, la geósfera es una estructura interna o externa. A ver, por ahí que dice la Interna. gente. Muy bien, es una estructura interna. Ahora, y por último, la llamada hidrosfera, ¿qué será? Interna también. ¿Será qué? Interna. Es una estructura interna. Ya, profesor, no le entiendo eso que la atmósfera es una estructura externa, la geósfera es una estructura interna, la hidrosfera es una estructura interna. La verdad que no lo entiendo, no lo comprendo, profesor. Bueno, te explico. Mira, esto es la Tierra. Te pregunto, ¿la geósfera, o sea, la Tierra, está adentro de la Tierra? Disculpa, el suelo, la geósfera, ¿está dentro de la Tierra o fuera de la Tierra? Dentro. Dentro de la Tierra. Tierra, ¿no es cierto? Ahora, la hidrosfera, o sea, el agua, ¿está dentro de la Tierra o fuera de la Tierra? Dentro de la Tierra. Dentro también de la Tierra. Pero sin embargo, la atmósfera está dentro o fuera de la Tierra. Fuera. Dentro. Fuera. No, la atmósfera, o sea, el aire, está fuera de la Tierra. La geósfera es una estructura interna, por eso decíamos, porque se encuentra dentro de la Tierra, ¿ok? Pero es una estructura interna sólida. Te pregunto, ¿la atmósfera era una estructura externa de qué tipo? Era una estructura externa gaseosa. Diosa. O sea, era una estructura externa elaborado con aire, porque gaseoso significa aire. Ahora, hemos dicho que la geósfera es una estructura interna sólida, o sea que está compact, compactada, ¿ya? Ahora, existen dos partes dentro de la geósfera, la parte superficial y la parte interna. ¿A qué me refiero con la parte superficial? Los continentes. Obviamente, como tú sabes, existen 6 continentes, ¿no? América, Europa, etcétera, etcétera, etcétera. Esa vendría a ser la capa superficial. Y la capa interna, profesor, mira, es como por ejemplo esto, ¿no? Esto de acá, supongamos que es parte del continente americano. A eso se refiere con la capa superficial. Y con la capa interna, profesor, ¿a qué se refiere usted? Con eso de la capa interna. Cuando yo hablo de la capa interna, Lunito, me refiero al interior de la Tierra, pues. O sea, me refiero a dos cositas. Uno, el interior de la Tierra y dos, el llamado océano, disculpe, el fondo oceánico. Debajo del océano te pregunto, hijito, ¿hay tierra o no hay tierra? ¿Hay suelo o no suelo debajo del océano? Sí, sí hay. Sí hay, el cual nosotros conocemos generalmente como arena, pero eso sigue siendo un tipo de suelo, pues, alumno. Ahora, eso también es parte de la Tierra. Vuelvo a repetir, la geósfera es una estructura interna sólida que tiene dos partes, la parte superficial y la parte interna. En la parte superficial, ¿qué se encuentra? Los continentes. Y en la parte interna, profesor, ¿qué se encuentra? Dos cosas. Uno, el interior de la Tierra, o sea, todo esto. Y dos,
el llamado fondo oceánico. El llamado fondo oceánico. ¿Ok? O sea, la tierra que se encuentra o el suelo que se encuentra debajo de esta agua marítima. ¿Se entendió? ¿Se entendió o lo explico de nuevo? ¿Se entendió, muchachos? Lo explico de nuevo. Vamos, muchachos. Yo sí lo Profe, de entendí. lo último puede explicar. Ya, de nuevo. Muy bien. A ver, Del vamos último que a, dijo. vamos a borrar todo. Recuerda, la geósfera lunito es una estructura interna, porque se encuentra dentro de la Tierra, ¿ok? Pero esta es una estructura interna sólida, o sea, se encuentra compacta. En cambio, la atmósfera es una estructura externa y encima era gaseosa, o sea, llena de aire. Pero esta es una estructura interna sólida, o sea, compactada, ¿entiendes? Porque obviamente aquí hay suelo. Ahora, la geósfera tendrá dos partes. La primera parte, ¿cuál sería, profesor? Los continentes, ¿ok? La primera parte es conocida como la parte superficial y la segunda parte es conocida como la parte interna. En la parte superficial, ¿quién se encuentra, profesor? Se encuentran los continentes, alunito. La parte externa, superficial, son los continentes. Por ejemplo, supongamos que este es el continente americano. Pertenecerá al, a la parte superficial o a la parte interna. ¿Cómo dijo, profe? El continente de americano pertenece a la parte superficial o a la parte interna. Superficial. Superficial, muy bien. Ahora, todos los continentes. Ahora, no vayas a creer que todo lo de abajo de los continentes es la parte superficial. Eso no es así, ¿ya? En la parte interna de la geósfera se encuentra el interior de la Tierra. Esto es el interior de la Tierra, lo que se encuentra debajo de los continentes, ¿ok? Debajo de los continentes. Esto pertenece a la parte interna, pero no solamente pertenece el interior de la Tierra. En la parte interna hay dos partes. En la parte superficial, una parte, los continentes. En la parte interna hay dos partes. Uno, el llamado interior de la Tierra. Y dos, el llamado fondo o Oceánico. 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 Ahora, mi pregunta es, ¿qué es el fondo oceánico? El Eh, fondo oceánico, ¿qué sería? Manto superior. El fondo oceánico, encima el fondo oceánico vendría a ser simplemente la parte más profunda de, De la tierra. del mar. Del mar. Es la parte más profunda del mar. Tú cuando caminas con dirección hacia irte hacia el mar, al unito, tú sientes arena, ¿sí o no? Eso es un suelo. Entonces, toda esa arena, todo lo que se encuentra debajo de ahí, de eso, al unito, vendría a ser, no te lo vayas a olvidar, el fondo oceánico. O sea, todo esto es el mar o el océano. Ya todo esto, todo está lleno de agua. O sea, pero debajo de esto hay arena y esa arena, lunito, vendría a ser parte de la parte interna de la geosfera. Entonces, vuelvo a repetirte, la geosfera es una estructura sólida que tiene dos partes, la parte superficial en donde están los continentes y la parte interna donde está el interior de la Tierra y la otra, no te olvides, el fondo oceánico. ¿Se entendió hasta ahí? sí, profesor. Listo, muy bien. La parte superficial solamente están los continentes, o sea, esta partecita. Y en la parte interna está, no te vayas a olvidar, alumnito, Fondo el oceánico. interior de la Tierra y el Interior de la Tierra. llamado fondo oceánico. ¿Qué sería el fondo oceánico, profesor? Lo que se encuentra más al fondo del agua de mar, ¿ya?
Hasta ahí entonces todo, todo ok, ¿verdad? Todo ok, todo claro, ¿no? Sí, Muy, profesor. muy Sí, bien. profesor. Cerramos esta partecita y seguimos. Vamos a ver ahora algunas características importantes y luego que veamos las características, vamos a ver las capas. ¿Cuántas capas tiene la geósfera? Te pregunto, ¿la atmósfera cuántas capas tenía? 5. La atmósfera tenía 5 capas. Sin embargo, al unito la geósfera solamente va a tener 3 capas, ¿ok? Estas 3 capitas que tú estás viendo aquí. Pero bueno, empecemos. La geósfera, ¿quién lo va a estudiar, profesor? Lo estudia la geología. ¿Qué estudia la geología? Estudia el interior de la Tierra. No te olvides, ¿quién estudia la geósfera? La geología. Estudia el interior de la Tierra. Pregunto, ¿quién estudiaba la atmósfera? ¿Quién estudiaba la atmósfera? La La astronomía. geología. La geografía. Geología. No, no, la atmósfera, como dice Samuel Chispa, la estudia, no te Vaya. vayas a olvidar, la meteorología. Pero la geósfera va a ser estudiada por la geología. Estudia el interior de la Tierra. ¿Ya? Muy bien. Alunito. Otra, Ayer le di en la tarde y en la noche. Alunito. Otra característica de la geósfera. La geósfera se caracteriza porque aquí hay gran presión y gran temperatura conforme aumenta la profundidad. No la entendí, profesor. O sea, mientras más profundo te encuentres dentro de la Tierra, mayor presión habrá y mayor temperatura. Alunito, cuando yo hablo de presión, ¿a qué me refiero? Vuelvo a repetir, a mayor profundidad, mayor presión y mayor temperatura. Pregunto, ¿qué entiende por presión usted? ¿Qué es presión? Mm, ¿Algo que te aplasta? Claro, ¿no? Muy bien, está bien. Cuando nosotros hablamos de presión, hablamos simplemente de que un cuerpo está aplastando a otro cuerpo. Nada más, eso es presión. Es cuando un cuerpo está aplastando a otro cuerpo. Ahora, la pregunta es, disculpa, lo que te decía yo de antes, que la presión aquí, mira, en el interior de la Tierra va a aumentar según la profundidad. O sea, mientras más profundo sea, mayor presión habrá. Aquí hay una gran presión, aquí hay menos presión, aquí hay menos presión, pero a mayor profundidad, mayor presión. Ahora, no solamente a mayor profundidad, mayor presión, sino que a mayor profundidad, o sea, mientras más abajo sea, mayor temperatura. Te pregunto, ¿por qué a mayor profundidad, mayor temperatura? Porque te estás acercando al núcleo. Muy De... bien, Almirón, porque obviamente se está acercando al núcleo. Recuerda, Lunito, que el núcleo se encuentra en esta parte rojita que yo te voy a dibujar. Aquí se encuentra el núcleo. Entonces, mientras más bajas tú, más temperatura, pues, más temperatura. Si tú estás acá, ¿habrá menos temperatura o no? Sí, Sí. Y si tú estás acá, ¿más temperatura o no? me vuelvo caliente, profesor. Caliente. Claro, pues sí. ¿Ya? Ahora sí. Pero también a mayor profundidad, mayor presión. Presión. ¿Ok? Recuerda, presión es cuando un cuerpo aplasta a otro cuerpo. Ahora, si tú te das cuenta, en este caso hablamos de que el mismo suelo aplasta el suelo. O sea, mientras más abajo estés, el suelo más presión va a realizar. Por eso.
aumenta la presión y la temperatura, van a aumentar con la profundidad. ¿Se entendió hasta ahí, Alunito? ¿O hay alguna duda? Ninguna, profesor. Sí, profesor. Profesor, es igual como que estuvieras al fondo del mar, ¿no? Que hay más presión. Claro, ¿no? Muy buena apreciación, ¿no? Por ejemplo, conforme va bajando un submarino, supongamos que todo esto es el mar, ¿ya? Vamos a poner. Supongamos que todo esto es el mar. A lo mejor lo voy a poner con color azulito. Supongamos que todo esto es el mar. Todo esto, hasta acá abajito. Ok, hasta acá. Todo ese es el mar. Y por acá hay un pequeño, voy a poner acá de rojo, un pequeño barco, por acá hay otro barco, pero por acá hay un submarino. ¿Ok? Por acá hay un submarino. Pregunto, si ese submarino va por acá, va a ir de manera normal, ¿sí o no? Pero ¿qué pasaría si este submarino baja hasta por acá? ¿Se comprime, Implosiona. profesor? ¿Cómo? Implosiona ¿Se comprime? Exacto. Implosiona. O sea, Ah, explosiona. Y la pregunta es ¿por qué? por la Por, presión. exacto. Porque hay una gran presión de agua, pues, ¿ok? No es que ¿no va a se comprime? bajar, pero es que esa compresión se llama implosión en realidad. ¿Me entiendes? Ah, O sea que desde adentro solo va a comprimirse y va a implosionar. O sea, desde adentro se va a hacer así y va a explotar. Implosión. ¿Ya? Ahora, ¿y por qué implosiona? Porque obviamente el agua lo está encerrando, pues. Por ejemplo, ¿ustedes han escuchado de ese submarino Titanic, creo que se llamaba? O de un submarino que estaba yendo en busca de Titanic. donde habían Claro. 5 personas, Sí, creo. ¿Cómo, el cómo, año cómo? pasado, creo que en julio, junio, o Habían sea, 5 personas, creo. Exacto, habían 5 personas millonarias, ¿no? En un submarino y con ese submarino pretendían llegar al Titanic. Ahora, ¿qué pasó con ese submarino? Implosionó. ¿Por qué? Porque a mayor presión, mayor, disculpa, porque a mayor profundidad, mayor es la presión, pues. Entonces ese submarino, como era débil en cuanto a su estructura, obviamente no iba a resistir toda la presión que le estaba haciendo el agua, pues, el profesor, Ocean Guy, dice, creo. Sí, creo que sí, Walter, por ahí va. Dígame, pro- estimada Almirón. ¿y el submarino hasta cuántos metros abajo a profundidad puede llegar? Bueno, eso Mm, depende mucho, estimada Almirón, de acuerdo al material, pues. Si el material es súper bueno, evidentemente va a poder bajar bastante. Pero es un material malo, obviamente ese submarino se va a destruir. Es que los submarinos generalmente se utilizan con un objetivo militar, ¿no? Y no es que va a estar tan profundo también, no es que va a buscar cosas, mm. ¿me entiendes? Ah, ya, profesor. Listo, listo. Muy bien. Tercera y última característica. Los elementos naturales más importantes son tres. El primero, el Fe, el segundo, el O2 y el tercero, el Si. Te pregunto, esta terminología química, ¿qué significa? hierro, creo. Muy bien. El Fe significa hierro, el O2, Oxígeno. oxígeno, y Que el no. Si, Ah, el llamado Mm, Si, ¿Sodio? No, no, sodio. no, no, no. Nada. El llamado Si, Li, Si, litio. O. Claro, Si significa silicio. ¿Ya? Muy bien. ¿Hasta ahí todo claro? ¿Hasta ahí todo claro o alguna duda? Todo claro, profesor. Listo. El hierro, el oxígeno y el silicio son los elementos naturales más abundantes, no te olvides, dentro de la geosfera. ¿Ya? Muy bien. Ahora por último vamos a ver las capas. ¿Cuántas capas te dije que tenía la geosfera?
Muy bien, tenía tres capas. No, no, la geósfera, ¿eh? La atmósfera tiene evidentemente cinco capas. La geósfera tiene tres capas. La primera, profesor, ¿cómo se llama? Corteza. La segunda, manto. La tercera, núcleo. Te pregunto, ¿en cuál vives tú? ¿Corteza, manto o núcleo? ¿Cómo dijo, profe? La geósfera tiene tres Corteza, partes, tres capas. La corteza, el manto y el núcleo. De las tres capas, corteza, ¿cuál es la capa en la que tú vives? Muy bien, la corteza. corteza. Ahora, la corteza se divide en dos, en cial y cima. ¿En cuál vives tú? ¿En la del cial o en la de cima? Sí, Muy bien, nosotros estamos viviendo en la corteza de la parte cial, no la cima. El manto también se divide en dos, manto superior y manto inferior. Y el núcleo se divide también en dos, núcleo superior y el núcleo inferior. Ya, no te vayas a olvidar. Corteza se divide en dos, manto en dos, núcleo en dos. Corteza, ¿cuáles son sus dos? Cial y cima. Manto, dos, manto superior y exterior. Núcleo, dos, núcleo exterior e interior. Yo creo que hasta ahí ha quedado totalmente claro. Ya no hay ninguna duda, creo yo. Ahora empecemos a hablar de cada una de las capas. La corteza, el manto y el núcleo. La corteza también es conocida de otras, con otras dos formas. La primera es conocida como la oxísfera y la segunda es conocida como la litósfera. Profesor, tengo una dudaza. La duda es, ¿por qué a la corteza se la conoce también como oxísfera? Porque hay una gran cantidad de oxígeno. Porque ahí tú vas a encontrar la mayor cantidad de oxígeno, alumnito. ¿Ok? Ahora, también la llamada corteza es conocida como la litósfera. litosfera. Profesor, ¿y por qué es conocido como la litósfera? Porque ahí tú vas a encontrar una gran cantidad de rocas. ¿Ok? La mayor cantidad de rocas la encuentras en la corteza. Ahora, la pregunta es, ¿por qué sería importante, profesor, la corteza? Es importante por dos cositas. La primera es conocida como la capa más conocida. Pregunta, ¿por qué la corteza será reconocida como la capa más conocida? Mm, Porque es la que ¿Por qué la todos vivimos, corteza es conocida como la capa más que ahí conocida? vivimos, Porque ahí vivimos, dice. Muy todos bien, vivimos ahí. estimado Samuel Chisa. Es conocida como la capa más conocida. ¿Por qué? Porque aquí, en esta capa llamada corteza, nosotros vivimos. Pero, alunito, también es muy importante que sepas es que el hombre no conoce en realidad estas capas, no las conoce. ¿Y por qué? Porque el hombre no puede llegar a la profundidad del suelo, de la geósfera. Y te pregunto, ¿por qué no puede llegar hasta la profundidad de la geósfera? Porque no encuentra oxígeno, ¿Por qué el hombre no puede llegar hasta la profundidad de la geósfera? porque no puede, no hay oxígeno, no hay, Porque recuerda que a Por la mayor presión. profundidad no hay hay presión mayor presión y mayor temperatura. O sea, dura. sería imposible, ¿no es cierto? Recontra imposible. ¿El hombre sabes hasta cuántos kilómetros ha llegado? 12.000, Mucho. Solamente el hombre llegó hasta 13 kilómetros como máximo. No ha bajado más. Solamente hasta 12 kilómetros como máximo. Imagina. Ah, ya, profesor, listo. Ahora, la corteza también es conocida, Lunito, como la capa de menor volumen. O sea, es la capa de menor cantidad de suelo. ¿Ya? Muy bien, alumnito. Ahora vamos por el manto. El manto es conocido como la mesósfera. ¿Qué significa mesósfera? pero los rusos Significa, llegaron, ¿cómo? los rusos llegaron.
Claro, muy Ujú. bien, está bien. Los Hasta rusos 12.000. fueron, ¿cómo? ¿Cómo dice Salmiro? Y los rusos llegaron hasta 12.000 metros de profundidad. Exacto, hasta 12.000 o 3 o 12 kilómetros de profundidad. Muy bien. Ahora, el manto es conocido también como mesósfera. ¿Qué significa mesósfera? Significa centro. ¿Por qué mesósfera, profesor? Porque obviamente el manto se encuentra en medio o en el centro de esas dos capas, la corteza y el núcleo. ¿Ok? Ahora, ¿por qué es importante, profesor, el manto? Es importante el unito por una sola cosita. Es la capa de mayor volumen. ¿Ok? Es la capa de mayor volumen. O sea, la que abarca una gran cantidad de kilómetros. ¿Ya? Muy bien. Ahora vamos al núcleo. El núcleo es conocido con diferentes nombres. ¿Ah? Por ejemplo, el núcleo es conocido como la endósfera. ¿Qué significa endósfera? Significa centro. Y te pregunto, ¿el núcleo será el centro de toda la Tierra o no? Sí, sí, profesor. Sí, es cierto. Mira, para que entiendas mejor, esta es la Tierra, ¿ok? Esto vendría a ser esto de acá. Esto de acá que tú ves dibujado, aquí está. Pero solamente es una partecita, ¿ok? Solamente es una partecita. Entonces, al unito, la pregunta es, ¿por qué al núcleo también se le conoce como endósfera? Porque el núcleo se encuentra en el centro o en medio de todo, ¿ya? Aquí está, no te olvides, el núcleo. Y este es el centro o el medio de todo. Ahora, el núcleo también es conocido como el NIFE. ¿Por qué como NIFE? Porque aquí hay dos elementos juntos, el Ni y el Fe. ¿Qué significa Ni? Ni significa níquel. No, nitrógeno no es. Nitrógeno es N nada más. Ni, níquel. Y Fe, Hierro. hierro. Muy bien. Entonces, ¿por qué al núcleo también se le conoce como NIFE, profesor? Se le conoce como NIFE porque al unito lo que más vas a encontrar en el núcleo es níquel y bastante hierro. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Profesor, ¿y Dígame, estimada. cuánto grado de temperatura tiene? O ¿Cuántos sea, grados de el núcleo. temperatura habrá por lo menos? No Igual que sabría el decir. sol, ¿no? Parece el ¿Cómo? sol. No, no. Pero sí, por ahí más o menos. No creo que varíe tanto, pero sí, por ahí debe estar. Aunque el sol debe de ser superior, evidentemente. Sí. Chita, dice, el clima es templado, dice. Muy bien. Alunito. Al núcleo también le suelen conocer como siderósfera. ¿Por qué? Porque aquí se encuentra un alto nivel de hierro. Ok, un alto nivel de hierro. Por eso también se le conoce como siderósfera. Ahora, también es conocida como varísfera. ¿Por qué? Porque hay una alta presión. Pregunta, ¿y por qué es conocida como alta presión o varísfera? Porque entre más abajo estés de la Tierra es mayor la presión. Exacto. Mientras a más profundidad o a mayor profundidad, mayor presión y temperatura. Listo. Muy bien, alumnito. Mira, no te olvides, la corteza es importante porque es la capa más conocida y la capa de menor volumen. El manto es conocida como la disculpa, es importante porque es la capa de mayor volumen. Y el núcleo lunito es importante porque es la capa de mayor presión
y temperatura. No te olvides, ¿eh? Es importante, alumnito, el núcleo porque es la capa de mayor presión y mayor temperatura. Listo. Muy bien, muchacho. ¿Hasta ahí alguna pregunta, alguna duda? No, profesor, todo Listo, muy clarito. bien. A ver, vamos a dar un pequeño repasito de lo que hemos acabado de empezar. A ver, rapidito, Lunito. ¿Cuántas estructuras tiene la Tierra? 3. Tres. Muy bien. La Tierra La, tiene tres estructuras. ¿Cuáles son? La Corteza, corteza, manto, atmósfera, el núcleo. Muy Núcleo. bien. Atmósfera, 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 geósfera o litosfera y hidrosfera. biosfera, Hidrosfera. o también conocida como litosfera, ¿y qué más? Hidrosfera. Hidrosfera. Muy bien. Litosfera, y por último tenemos a la llamada hidrosfera. Muy bien, perfecto. Alumnito, el primero que hemos visto es la atmósfera. Luego vamos a ver la geósfera. Y por último hablaremos, alumnito, de la llamada hidrosfera. A ver, la atmósfera, ¿cuántas capas tenía? 5. 5, Cinco. La geósfera, 3. 3. la geósfera tiene tres. Muy bien. Tres capas. Ahora, por último, alumnito, la atmósfera, ¿cuáles serían sus cinco capas? La atmósfera, troposfera, estratosfera, Troposfera, estratosfera, mesósfera, mesósfera, termósfera, termósfera, mesósfera, termósfera, te falta una. E exósfera de ahí. exósfera, muy bien, perfecto. Ahora, alumnito, la geósfera tiene tres capas, hemos dicho. Y aquí nos Sí. hemos quedado. ¿Cuáles son esas tres capas? Corteza, manto y núcleo. Corteza, manto y núcleo. Muy bien, corteza, manto y núcleo. Perfecto. A ver, pregunto, alumnito, ¿cuáles serían esas cinco capas de la atmósfera? El cial, el cima. Cial, cima, atmósfera, No, atmósfera. ajá, ¿Cuál? ¿Las 5 capas? claro, de la atmósfera. Ya. Está la llamada La tro, troposfera, exacto, la segunda, la primera la troposfera, la segunda, estratosfera, ya, la tercera, mesósfera, la cuarta, termósfera, termósfera y la última. exósfera. Muy bien, la llamada es la exósfera. Pero sin embargo en la geósfera son tres nada más, corteza, manto y núcleo. Ya, corteza, manto y núcleo. Ahora, Lunito, pregunto, según la atmósfera, ¿cuál es la capa en la que tú vives? En la corteza. Según la atmósfera, La atmósfera. Sí. La teofos- teoposfera, ¿no? No, la teoposfera. Sería la llamada Troposfera. troposfera. Muy bien, perfecto. Ahora, vamos por la llamada geósfera, ¿ok? La llamada geósfera. A ver, alumnito. La geósfera, como hemos dicho, tiene tres capas: corteza, manto y el llamado núcleo. ¿Ok? Ahora, mi pregunta es la siguiente. La corteza, ¿con qué otro nombre va a ser conocida? Eh, oxis-
Litósfera. Ya, es conocido como litosfera, perfecto. Pero ¿con qué otro nombre más? Oxísfera. Muy bien, oxísfera. Ah, ahora pregunto, ¿por qué litosfera? Por roca, por el que tiene bastante tierra, Ya, roca, porque hay bastante. tierra, Ya, muy bien. Por litosfera, lunito, ¿por qué? Porque simplemente aquí se encuentra gran cantidad de tierra o roca. Oxísfera, porque hay mucho oxígeno. hay mucho oxígeno. ¿Ok? Hay mucho oxígeno. Muy bien. Ahora, vamos por... Ah, ¿verdad? ¿Por qué la corteza era importante? ¿Cuál profesor? ¿Por qué la litosfera, la corteza era importante? Porque ahí es donde vivimos todas las personas, los seres humanos. Algo más. Porque es la capa Mm, de menos volumen. Es la capa de menos volumen. Ya es la capa de menos volumen. ¿Qué más? porque es la capa donde vivimos, Ya, la más corteza conocida, también, ya, pero ¿cómo lo pondría? Es la capa más importante. conocida. Conocida. Ah, Ahora, ¿por qué? ¿Por qué la corteza es conocida como la capa más conocida? porque ahí es donde nosotros vivimos. Claro, pues, porque nosotros la conocemos. Pregunto, ¿la corteza se divide en dos o no? Sí, Ya, el muy bien, cial y el cielo. muy bien. ¿Cuáles serían esas dos partes de la atmósfera? Cial y cima. Cial y Sima. ¿Por qué? ¿Dónde vivíamos supuestamente nosotros? En el cial. Muy bien, nosotros viviríamos en el Cial. Perfecto. Ahora sí, continuamos. Vamos a la llamada o el llamado monto. Uy, el manto. A ver, el manto. Alunito, pregunto. ¿El manto con qué otro nombre es conocido? Mesósfera, Mesósfero. ¿Por qué? porque está en el centro. Porque se encuentra en el centro de todo. Muy bien. Ahora sí, pregunto. ¿Con qué otro nombre se le puede conocer al manto, aparte de mesósfero? Como el centro. No, no. No, no, está bien. ¿Por qué es importante Listo, ver como dice, el... profe. Ya, No. pero ¿por qué es importante la oxísfera? Pregunto, ¿por qué es importante o reconocido el manto? Es la capa más que, Esa es la capa con mayor volumen. muy bien, es la capa más extensa de las tres capas. Ahora, eh, la capa última, la llamada o el llamado núcleo. Listo, a ver, el núcleo, ¿con qué otra forma es conocido? Endósfera, Endósfera. ¿Por qué endósfera? porque está al centro Ya, muy bien, porque el núcleo se encuentra en el centro de de la Tierra. elecciones, de la Tierra en Ah, este caso. Ahora, ujú. aparte de endósfera, ¿con qué otro nombre es Ah, conocido el núcleo? Aparte de endósfera. ¿Cómo? sidero,
Muy Siderósfera. bien. También es conocido como la siderósfera. Perfecto. ¿Por qué siderósfera? Porque tiene un alto ¿qué? Hierro. Hierro, Hierro muy bien. y níquel. Ya tiene, también es conocido como níquel, el núcleo. ¿Por qué es conocido como níquel? No es Nífer. No, ya, disculpa, sí, Nife. ¿Por qué Nife? porque Porque tiene. contiene níquel y hierro. Porque los dos elementos más abundantes serían uno, el níquel y dos, Y el hierro. Hierro. el hierro. Muy bien, perfecto. Listo. Queda. Ahora el unito. Perfecto. Ya hemos visto todas estas cuestiones generales y ahora vamos a ver por fin alguna cosita más. Ya, muy bien. La llamada geodinámica. De la geósfera vamos a hablar una última cosita. Ojo, y esta no es cualquier parte, es la parte, una parte muy importante, el cual te va a ayudar a ti a poder desarrollar la práctica del día de hoy, porque de la geodinámica que vamos a hablar ahorita, ha venido preguntas de examen de admisión. Dame por favor un minutito, por favor, un minutito. Rapidito, nomás voy a solucionar. Listo, muchachos, mil disculpas, tenía que rapidito solucionar algo. Ahora sí, ya estamos de nuevo por acá. No se preocupe. Listo, listo, el mirón. Los minutos que te has demorado utilizando. Muy bien, ojo al unito, por favor. Recuerda, estamos hablando ahorita de la llamada geósfera, ¿ok? Estamos viendo tres cosas de la geósfera. Punto número uno, tres características. Ya hemos visto características de la geósfera. Punto número dos, hemos visto las capas de la geósfera. ¿Cuántas capas tenía, dijimos? Muy bien, tiene tres capas. ¿Cuáles eran las tres capas? Corteza, manto, Corteza, manto manto y y núcleo. corteza, Núcleo. manto y núcleo. Perfecto. ¿Cuál de estas tres capas es conocida como la capa de mayor extensión? ¿Corteza, manto o Manto. núcleo? Muy bien, el Manto. 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 ¿Cuál es la capa que tiene dos capas conocidas como cial y cima? La corteza. Núcleo. La corteza. ¿Cuáles son esas dos capas que tiene la corteza? Cial y cima. Cial y cima. ¿En qué vivimos nosotros? ¿En la cial o en la cima? La cial. La Glacial. cial. Muy bien, la cial. Perfecto. Alunito, pregunto. Dígame usted, por favor, ¿en dónde se encuentra la mayor presión y temperatura en la llamada geósfera? En el núcleo. En Muy el bien, núcleo. en el núcleo, pues perfecto. Muy bien, y la tercera cosita que vamos a hablar ahorita, muchachón, ¿de qué trataría, profesor? De la geodinámica, de No la te lo mereces. o del terri- del territorio. Muy bien, vamos a hablar por último de la llamada geodinámica. Ya la geodinámica que ocurre, que se genera en la Tierra. Ahora, muchos se preguntarán, ¿no, profesor? ¿Y qué es geodinámica? ¿Qué será la llamada geodinámica, profesor? Y es una cuestión no tan difícil, así que escucha. La geodinámica, Lunito, simplemente, ¿qué sería? Es una ciencia que se encarga de estudiar las fuerzas, estudia las fuerzas que han originado relieves en la cordillera terrestre. ¿Ok? No te olvides, ¿ah? La geodinámica es una fuerza, pero es una fuerza que origina relieves en la corteza terrestre. Profesor, la verdad que no le escuché nada.
Bueno, vamos a explicar de cero. Primero que nada, la geodinámica estudia las fuerzas. ¿Cuántos tipos de fuerzas existen? Dos, fuerza interna y fuerza externa. ¿Hasta ahí ok? Ok, profe, ok. Listo, muy bien, perfecto. No te olvides, por favor. La geodinámica se encarga de estudiar las fuerzas. Y existen dos tipos de fuerzas. La fuerza interna, o sea, que nace internamente, y la fuerza externa, o sea, que te han tenido que influenciar para que tú este, lo realices. Ya la geodinámica interna estudia las fuerzas, tanto internas como externas. ¿Ya? Pero ¿qué es lo que estudia, profesor? Estudia cómo se origina los relieves. ¿Ok? Mi pregunta ahora es, ¿qué es un relieve? ¿Alguien ha escuchado qué es un relieve? Um, eh, una parte de la Tierra que está ¿Los cerros? que- de forma... ¿Un A ver, río? ¿qué es un... No, un, Pablonito, no te vayas a olvidar, un relieve, ¿qué vendría a ser, profesor? Un relieve también es conocido, por ejemplo, como geomorfología. ¿Qué será un relieve entonces? Es una forma en la corteza terrestre, ¿ok? Eso simplemente es un relieve o geoforma. ¿Tú qué entiendes por geo? ¿Qué entiendes por Tierra. geo? Tierra. ¿Y morfología? Ah, forma. Forma, pues. Muy bien. Ahora, entonces, por lo tanto, geomorfología, ¿qué será? Es una La forma forma de la Tierra. en la corteza terrestre, Eh, ¿ok? Ahora, ¿qué será la corteza terrestre? ¿Qué es la corteza terrestre? Su misma palabra lo dice. O sea, en conclusión, la corteza terrestre vendría a ser, alunito, es la parte más superior de de la Tierra. la parte más superior de la Tierra. No, pero por eso dice corteza. Es la parte más superior de la corteza. Esa. Exacto. O sea, una corteza terrestre, alunito, ¿qué vendría a ser? Es la parte más superior de la corteza. Entonces, en conclusión, un relieve o una geoforma, ¿qué sería? Es una forma en la corteza terrestre. ¿Ok? Es una forma en la corteza terrestre. Ahora, mira, esto de acá es una tierra, por aquí está la casa de Almirón, por aquí hay un cerro, ¿ok? Ahora, por aquí vive más gente, un poquito más de gente, ¿ok? Listo. Ahora, pero por acá hay esta pequeña montañita. Por aquí hay una cordillera. Te pregunto, ¿esto será un relieve? Sí, profesor. ¿Por qué? Sí, Porque es una forma que está en la corteza. Muy bien, porque es una forma que se encuentra en la corteza. En este caso, ¿cómo se llama este relieve o geoforma? Mon- montaña. Montaña. Muy bien, perfecto. Ahora, todo esto junto, ¿cómo se llamaría? Montañas. Montañas, no. Cuando Relieve. hay, cuando hay varias montañas, ¿cómo se le llama? Cordi, Hieras. Lleras. cordillera. Ahora, te pregunto, ¿también habrá un relieve así? Sí, profesor. Sí, muy bien. ¿Y cómo se llama ese relieve, profesor? Se le llama el tablazo. ¿Ok? Se le conoce como el Tablazo. tablazo. Pregunto al unito.
Pregunta. ¿Meseta? Claro, muy bien. Altiplano también es conocido. ¿Por qué se le dice altiplano, profesor? Porque es un área alta, pero también plana. Altiplano también. Muy bien, alunito. Entonces, alunito, rápidamente, ¿qué es la corteza terrestre? No, disculpa, ¿qué es el tema de un relieve? Es la parte más superior de la corteza. Ya, pero te falta una palabra ahí. El relieve o geomorfología. Ay, sí. ¿Qué es el relieve o la geomorfología? Las formas que hay superiores a la corteza. Formas Mm, superiores, es, no, es una forma que se encuentra en la parte más s- más externa superior externa de la Externo. corteza. de la corteza. ¿Ok? O sea, la parte más salida de la corteza. Eso es un relieve o una corteza. Ahora te pregunto, esto de acá será el lugar por donde nosotros caminamos comúnmente. Y si por acá hay una montaña, te pregunto, Lunito, ¿esto de acá es un relieve o no? Sí, Sí, profesor. Sí, porque es una forma. Recuerda, ¿un relieve Y qué es? El relieve es una forma que se encuentra en la parte más externa de la corteza, ¿ok? De la corteza. Ahora, si tú ves esto de acá, te pregunto, ¿eso será un relieve? sí, no, profesor, Sí. ¿Por qué? Porque es una, tablas. ya, pero es una forma. meseta. Es Forma. una forma. Es una Es una forma. forma ubicada en la corteza. ¿Se me entendió? Sí, Sí, profesor. profesor. Listo, muy bien. Ahora, Lunito, mira, hemos dicho que la geodinámica interna es la que se encarga de estudiar a las fuerzas que van a originar relieves. Alunito, eso es la geodinámica interna. Es el estudio de las fuerzas que van a poder originar relieves. O sea, hay fuerzas que gracias a estas fuerzas generan relieves en la corteza terrestre. Por ejemplo, ¿qué relieves suelen generar? Cordilleras, las montañas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Hasta ahí se entendió? Sí, profesor. Te pregunto, ¿y estas fuerzas serían dos fuerzas? O sea, las fuerzas que van a generar al unito a los relieves, como las montañas, las cordilleras, ¿cuántas fuerzas van a ser? Dos. Dos fuerzas. La primera fuerza es conocida como las fuerzas internas o endógenas, y la segunda, las fuerzas externas o exógenas. Vuelvo a preguntar, ¿cuántas fuerzas van a generar un relieve? Dos. Dos. Muy bien, fuerzas internas o endógenas y fuerzas externas o exógenas. Perfecto. Profesor, ¿y dentro de las fuerzas internas o endógenas hay más? Claro. Dentro de las fuerzas internas o endógenas se encuentra, por ejemplo, el diastrofismo y el llamado vulcanismo. Ya está. Ahora un hito. Existen también, dijimos, las fuerzas externas o endógenas. La pregunta es, ¿cuántas fuerzas externas o endógenas existen? Solamente existe una fuerza externa o endógena y nada más. Pero ¿cuántas fuerzas internas o endógenas existen? A ver, Dos. No, dos. no. ¿Está bien? Tres. ¿Cuántas fuerzas internas o endógenas existen? Ah, no, dos, dos. Claro, muy bien. ¿Cuántas fuerzas internas o endógenas existen? Dos. ¿Y cuántas fuerzas externas o exógenas existen? Uno. Dos. Uno, No. uno. Ah, no, que estoy hablando. Hay dos, ¿ya? ¿Cuáles serían esas dos, profesor?
Uno, la meteorización y dos, la llamada erosión. ¿Ya? Yo pensaba que no la había puesto. Pero sí, pues, son obviamente dos. No te olvides, ¿ah? Profesor, Ahí para ver si estás atento. ¿Ya? No te vayas a olvidar, por favor. la Muy luna bien. estrella, profesor. Estrellada, Cena. Muy bien, alumno. Recuerda que la geodinámica son fuerzas que estudian, que van a estudiar la formación de los relieves, ¿ya? En la corteza terrestre. Muy bien, ¿cuántas fuerzas externas? ¿Cuántas fuerzas existen? Pues dos tipos de fuerzas, fuerzas internas y fuerzas externas. Recuerda, estas fuerzas, ¿qué es lo que generan, dijimos? Tanto la fuerza interna como la fuerza externa, ¿qué van a generar? El Ah, relieve. Muy bien, van a generar relieves, como por ejemplo montañas, cordilleras, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuántas Tablastos. fuerzas, cuántas fuerzas internas existían? Dos. dos, Dos, diastrofismo y vulcanismo. ¿Cuántas fuerzas externas existían? También dos. dos. Dos, Meteorización y meteorización erosión. y Y erosión. erosión. Ya está, perfecto. Profesor, ¿qué es el diastrofismo? El diastrofismo, alumnito, simplemente es el movimiento vertical o horizontal de la Tierra. ¿Ok? Eso es el diastrofismo, es el movimiento vertical o horizontal de la Tierra. ¿Ya? Ahora, ¿cómo es eso, profesor? Lo que tienes que entender, alumnito, antes de que siga avanzando, es que el diastrofismo también se divide en dos, en epirogénesis y orogénesis. ¿Ok? En epirogénesis y orogénesis. Cuando nosotros hablamos de la epirogénesis, hablamos de un movimiento vertical de la Tierra. ¿Ok? La Tierra a veces para así, y cuando queda así, va a generar un relieve. ¿Ok? Pero también, alumnito, pero también, aparte de que es conocido como la epirogénesis, también está dentro del diastrofismo la orogénesis. ¿Y qué significa orogénesis, profesor? Significa origen de montañas. ¿Ok? También es conocida como origen de montañas. Vuelvo a repetirte, alumnito. El diastrofismo se genera de dos formas, mediante la epirogénesis y mediante la orogénesis. Ahora, el vulcanismo también se origina de dos formas, vulcanismo extrusivo y vulcanismo intrusivo. ¿Ok? ¿Hay varias diversificaciones, profesor? Sí, hay muchas diversificaciones. Bastantes diversificaciones, diría yo, muchacho. Recuerda, alumnito, por favor, existen dos fuerzas que van a generar el origen de relieves. ¿Ok? Ahora, fuerza interna y fuerza externa. Dentro de las fuerzas internas están dos, diastrofismo y vulcanismo. Dentro del diastrofismo, ¿cuánto hay? Dos, la epirogénesis y la orogénesis. Dentro del vulcanismo, ¿cuántos hay? Hay dos, vulcanismo extrusivo y vulcanismo Tío. intrusivo. Perfecto. Mira, vamos a explicar rápidamente el diastrofismo. El diastrofismo es un movimiento vertical y también a la vez horizo- horizontal. Ahora, el diastrofismo puede presentarse de dos formas, mediante el movimiento vertical o mediante el movimiento horizontal. Ahora, cuando la Tierra realiza el movimiento vertical, ¿cómo se llama eso? Epirogénesis. Y cuando la Tierra hace el movimiento horizontal, oro, orogénesis. ¿Ok? La epirogénesis que realiza el movimiento vertical genera dos cosas. Uno, los continentes y dos, los famosos tablazos. ¿Ok? Es que mira, movimiento vertical va así, ¿ves? Hace que salga más
más tierra. Y por lo tanto, como hace que se genera más tierra, va a provocar el origen de los continentes. Aparte también va a originar los tablazos. Aparte del epirogénesis, como te dije, también está la orogénesis. ¿Y cómo es la orogénesis? Es un movimiento horizontal. ¿Qué es lo que origina el movimiento de la orogénesis? Origina dos cosas. Uno, las montañas y dos, las las cordilleras. ¿Ya? No te olvides de eso, por favor, Lunito. Ya estamos entrando a la última parte. A ver, pregunto, ¿qué vendría a ser para ti la geodinámica? ¿Qué es la geodinámica? Es el movimiento de la Tierra. Movimiento de la Tierra, geodinámica. Mm, Es Según una, lo que las fuerzas es una fuerza. o, ¿En? procesos de las fuerzas internas y externas Es una fuerza que origina. origina ¿Que origina qué cosa? la formación de los relieves La de esos formación origina los relieves. en la corteza terrestre, como las montañas Muy y las bien. Origina los relieves en la corteza terrestre. ¿Ok? En la corteza terrestre. Muy bien, perfecto. Alunito, ¿cuántos tipos de fuerza van a generar estos famosos relieves? dos. Dos, Dos. ¿Cuáles serían esas dos fuerzas? interna y externa e externa. interna. Muy bien, externa y interna. Muy bien. Alunito, existen dos tipos de fuerza que van a generar relieve. ¿Qué era un relieve? Un relieve Más era de la ¿Cómo, cómo? Una formación de la corteza. Formas de la corteza. formas de la Tierra. Ya, muy bien. Son formas en la corteza o en la tierra. Muy bien, Alunito. Existen dos fuerzas, dijimos. ¿Cuáles serían esas dos fuerzas? Endógenas. Ya, las fuerzas endógenas, pero más conocidas como fuerzas internas internas. y el otro es Y el otro es el vulcanismo. Fuerza Muy bien, interna. ya. Muy bien. externas o exógenas. Claro, sería también fuerzas externas o endógenas. No, no. O exógenas. Ay, ay, exógenas. Claro. Ahora, dentro de las fuerzas internas, ¿cuántos hay? Dos. Dos, Ah, ya, dos. A ver, ¿cuáles serían esas dos? El diastrofismo y el Muy vulcanismo. bien. El diastrofismo. ¿Y el otro? Y el vulcanismo. 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 Muy bien. El llamado Vulcanes. vulcanismo. Perfecto. Ahora, dentro del diastrofismo, alumnito, pregunto, ¿hay más o no hay más? Sí, hay tres. Dentro del diastrofismo hay dos. No, hay tres. ¿Quiénes serían? ¿Cómo no? Hiperogénesis es el movimiento vertical. Ya está la epirogénesis. ¿Y el otro? Es el Orogénesis. orogénesis Orogénesis. Muy bien, perfecto. del origen de la Ah, montaña sobre el que da el movimiento horizontal que dio. ya, muy bien. Ahora, el vulcanismo, ¿cuántos hay? El vulcanismo hay dos. Vulcanismo extrusivo. Ya, muy bien, perfecto. Está el llamado vulcanismo Vulcanismo extrusivo. ¿Y el otro? intrusivo. Intrusivo. Ya, Vulcanismo Y intrusivo. muy bien, intrusivo. Si el otro se llama extrusivo, este se llama intrusivo.
No sale el magma. Muy bien. Intrusivo. Listo, muchachos. Hasta ahí es lo que tenemos que avanzar. Y tenemos que avanzar bien, pero no vamos a avanzar por avanzar también. Muy bien, vamos a explicar entonces alumnito. Uy, ahora sí. Recuerda, el diastrofismo y el vulcanismo son partes de las fuerzas internas, ¿ya? El diastrofismo y el vulcanismo son partes de las fuerzas internas. Ahora, ¿el diastrofismo qué era? Es el movimiento vertical, pero también horizontal, ¿ya? Horizontal. Ahora, el diastrofismo se dividía en dos. ¿Cuáles eran esos dos? Pirogénesis, Una, Hidrogénesis. epirogénesis y la otra, orogénesis. 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 Quiero que te des cuenta. Hemos dicho que el diastrofismo es el movimiento vertical. ¿Está bien? Está bien. Claro. Y esto de acá es lo mismo que decir epirogénesis. Hemos dicho que el diastrofismo es un movimiento Sí, claro. horizontal. Y eso es lo mismo que hablar de oro, Génesis. orogénesis. Muy bien. ¿Ok? Muy bien. Ahora, ¿qué será el epirogénesis? Es un movimiento Cal. vertical. ¿Y qué será la orogénesis? Es un movimiento Tal. horizontal. Tal. Por ejemplo, la llamada epirogénesis o movimiento vertical, o sea que la Tierra está así, ¿no? Genera o origina dos cosas. Uno, continentes y dos, tablas. Ahora, orogénesis es un movimiento ya horizontal. ¿Qué origina, profesor? Origina montañas, origina Cordilleras. cordilleras. ¿Qué es una cordillera? ¿Es un conjunto de Es un qué? conjunto de montañas. Muy bien, Almirón. Es un conjunto de montañas. Hasta ahí se entendió, ¿verdad? Lo que es un diastrofismo y que son dos, ¿no? Epirogénesis y orogénesis. Ya, Sí, listo. profe. Ahora vamos al vulcanismo. El vulcanismo es cuando asciende la magma a la superficie. ¿Ok? Es cuando asciende la magma a la superficie. Ahora existen dos tipos de vulcanismo. Vulcanismo extrusivo y el vulcanismo intrusivo. ¿Cómo es el vulcanismo extrusivo? Sale el magma. Por ejemplo, Cuando sale la erupción claro, muy bien. Cuando sale la lava, listo. del volcán, Ahora, exacto. Ahora bien, el vulcanismo intrusivo no sale el magma, no ¿ok? sale pues. No sale el magma. Pero por dentro sí, por dentro sí. Uy, ahí, pero ahí sí hay magma. El vulcanismo intrusivo, ¿cómo es, profesor? Cuando adentro del volcán se erupciona. Cuando sale afuera, extrusivo. ¿Ya? Alunito. Datos interesantes. ¿Cuál es el volcán más hermoso? El Misti, que queda en el departamento de Arequipa. ¿Cuál es el volcán más alto en el Perú? El volcán Coropuna, que se encuentra en el departamento de Arequipa. El volcán más activo, Sabancaya, que se encuentra en el se encuentra en el departamento de Arequipa. ¿Ya? Volcán Arequipa. más hermoso, Misti, Arequipa. Volcán más alto, Oropuna, Arequipa. Volcán más activo, o sea que cada rato para botando lava, Sabancay. ¿Ya? Muy bien, muchachón. Ahora vamos por las fuerzas externas. Estamos hablando de las fuerzas externas o endógenas. ¿Ok? No te vayas a olvidar de eso. ¿Cuántos tipos tenemos acá, profesor? Tenemos dos. La meteorización, o también conocido como intemperismo, y la segunda, la erosión. ¿Ya? No te olvides, meteorización o erosión. Ahora sí, la meteorización, profesor, ¿qué vendría a ser?
Simplemente la meteorización, alumnito, es la destrucción de una roca de forma in situ. Eso es la meteorización. Es la destrucción, de poco en poco, obviamente, de una roca de forma in situ. ¿Ok? Ahora, la erosión es un ciclo geológico de las reglas. Vuelvo a repetirte. Cuando nosotros hablamos de fuerzas externas, hablamos de la meteorización, pero también de la erosión. ¿Qué vendría a ser, profesor, la erosión? Es un ciclo de rocas que busca destruir también las rocas. ¿La muchachón? Esas dos cositas nada más necesitas saber. El resto no necesitas saber. Meteorización y erosión. ¿Ya? Meteorización y erosión. Ahora lo unito. La llamada hidrósfera. La hidrósfera es una estructura interna también. ¿Ya? Pero es una estructura acuosa, o sea, llena de agua. ¿Cuánto en total existe en la Tierra? 361 millones de kilómetros. Estos 361 millones de kilómetros está dividido en dos, en agua salada y en agua dulce. ¿Cuánto de agua salada existe en el mundo? 97% es agua salada. Sin embargo, dulce solamente el 3%. Solo el 3% de agua dulce y el 97% de agua salada. Imagínate, hijo, imagínate. Por eso es que a nuestro planeta, ¿con qué otro nombre se le conocía también? ¿Con qué otro nombre se le conocía a nuestro planeta? Como el planeta ¿Azul? azul. ¿Por qué? Porque acá hay más agua, pues, hijo, que tierra. Por eso tiene 361 millones de kilómetros. Ahora, lo único, esa agua es por una parte de aguas dulce y agua salada. ¿Más agua de qué tipo hay? Salada, 97%. Y dulce solamente el 3%. ¿En dónde se encuentra esa agua salada, profesor? En el océano y en el mar. Ahora, ahora, el agua dulce, el único que solamente tiene el 3%, ¿dónde la encontramos? En los glaciares, en la napa freática, en los ríos, lagos y lagunas. ¿Pero dónde hay más agua dulce? ¿En los glaciares? ¿En la ropa freática? ¿En la napa freática? ¿O en los ríos, lagos y lagunas? En los glaciares. En los glaciares. Ahí se encuentra la mayor reserva de agua dulce. Ahí se encuentra la mayor reserva de agua dulce, pero que poco a poco se está derritiendo por el famoso calentamiento global, ¿ok? El famoso calentamiento global. Alunito, algunos datos de la hidrósfera. Río más largo del mundo planeta, el río Amazonas. Te pregunto, ¿antes a qué río se le consideraba como el río más largo del mundo? ¿El río Nilo? Exacto, al río Nilo que se encuentra en Egipto, en el continente de África. Sin embargo, hoy en día ya no es así. Hoy en día se reconoce al río Amazonas como el río más largo del mundo. ¿Cuál es el segundo río más largo del mundo o del planeta? El río Nilo. Ahora, un dato más. ¿A qué lago se le conoce como el lago navegable más alto del mundo? El lago Titicaca. ¿Ok? El lago navegable más alto del mundo, el lago Titicaca. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Alguna duda? Muy bien. No, Rapidito nomás para entrar al recreo, lo vamos a hacer porque ya va a ser recreo ya. A ver, la capa de ozono atmosférico evita qué cosa. ¿La A, la B, la C o la D?
En la uno, ¿cuál marcamos? ¿La A, la B, la C o la D? La capa de ozono atmosférico evita qué cosa. A ver, por ahí dice Piero la C, Samuel la C, y efectivamente, ¿no? La uno vendría a ser la C, los rayos solares. Si la capa de ozono no estuviera, definitivamente los rayos nos caerían y nos generarían dos cosas principalmente. Uno, la ceguera, y dos, el tema, no te vayas a olvidar, alumnito, del cáncer, ¿ya? Del cáncer a la piel. A ver, por favor, todo el mundo participando, vamos diciendo las respuestas, ¿ya? A ver, pregunta 2. ¿El calentamiento global es producido fundamentalmente por qué? Por la quema de gasolina y otros combustibles. Muy bien, excelente. Ahí vamos escribiendo igual en el chat, muchachos, en el chat. A ver, ¿cuál marcamos? ¿Cuál marcamos? A ver, por ahí Camila dice la A, Jackie la A. Vamos dejando, alumnitos, nuestro comentario de respuesta. Ya, muy bien, por ahí la A. Y efectivamente, la 2 es la quema de gasolinas y otros combustibles, ¿ya? Por temas de tiempo vamos a avanzar un poquito rápido, porque ya va a ser recreo, ¿ya? La presión atmosférica. Recuerda que una presión es cuando un cuerpo está aplastando a otro cuerpo. En este caso, estamos hablando de la presión atmosférica. O sea, la presión de la atmósfera, la presión del aire, ¿ya? La presión del aire es el peso del aire, ¿ya? Por eso te digo, presión atmosférica, ¿qué es? Es el peso del aire, ¿ya? El peso del aire sobre la superficie terrestre siendo mayor, o sea, ¿dónde se encuentra el mayor peso del aire? ¿En la A, A la B, la nivel C del o la mar. D? Muy bien, la D, al nivel del mar. Mientras más cerca se encuentra el continente, más, obviamente, oxígeno habrá, ¿ya? No te vayas a olvidar de eso, más aire habrá. La 3, la D. 4, la capa de ozono en la atmósfera es importante. ¿Por qué? ¿Cuál marcas? ¿La A, la B, la C o la D? ¿Cuál marcarías en la 4? ¿La A, la Limita el B, piso con la la, radiación C- ultravioleta. la C o la D? La C. Ya. A ver, por ahí dice, ya, uy, hay varios que lo comentan. Ya, muy bien Camila, muy bien Janet, muy bien Piero, muy bien Jackie, muy bien Celia. La 4 es la C. Limita el paso de la radiación o rayos ultravioleta. 5. Si aumenta la población, el medio ambiente se verá afectado inmediatamente. ¿Por qué? A, B, C o D. Por la cantidad de basura. Muy bien. O sea, a mayor población, más cantidad de basura. La 5 es la B. 6. ¿Cuál de los siguientes problemas medioambientales mundiales ha hecho que surjan empresas que vendan oxígenos envasados en China? A, B, C o D. ¿Cuál marcamos? A ver, Jackie dice la A, ya Camila la A, Chisa la A. Vamos respondiendo, muchachos. Vamos dejando nuestro mensaje. Muy bien, Sánchez la A. Y efectivamente, estimados estudiantes, en todo caso, ahí la 6 sería el aumento de la emisión de gases contaminantes. 7. El proceso interno de la Tierra que da origen a las montañas y cordilleras se denomina A, B, C o D. Orogénesis. Muy bien, La A. eso es lo que le explicamos justamente de Nantes, ¿no? Recuerda, ¿cuántas fuerzas generan un relieve, te dije? Dos fuerzas, la Dos. fuerza interna y Muy la fuerza bien, externa. muy bien. Dentro de la fuerza interna, ¿quiénes estaban? La, la orogénesis y la heterogénesis. No. Endógenas y exógenas. Ya, pero dentro de las fuerzas internas, o también conocidas como endógenas, quienes estaban. El, También las exo- endógenas. el diastrofismo y el vulcanismo. Ojo, dentro de las fuerzas internas estaba el diastrofismo y el vulcanismo. Ahora, dentro del diastrofismo, ¿quién estaba? La epirogénesis y la orogénesis. Y dentro del vulcanismo, el vulcanismo interno y el vulcanismo externo. Ahora,
La orogénesis es la que genera montañas y cordilleras. ¿Ya? 8. El proceso interno de la Tierra que da origen a montañas y cordilleras se denomina, ojo, no es que yo haya repetido la pregunta, sino que la pregunta se repitió nuevamente el año 2023. Y la 8, por lo tanto, sería la 9. El volcán Misti se ubica en la región. Arequipa. Muy bien, ahí sería la de Arequipa. Pero ¿por qué es reconocido, cómo es reconocido el volcán Misti? Es el volcán más que. Hermoso. Muy bien, gracias, hijita, por halagarme. 10. Los volcanes Coropuna y Chachani se ubican en el departamento de, Arequipa. muy bien, Arequipa. Ahora, el volcán Coropuna, ¿por qué es importante? ¿Cómo es reconocido? Como el volcán más grande. Claro, más grande o más alto, perfecto. 11. Es considerado el río más largo del planeta. El río Amazonas. No, mira bien, ¿cuál es? La El 11, río ¿cuál Nilo. marcas? ¿El río? La 11, ¿cuál es? ¿La A, la B, la C o la D? ¿La ve? Ahí la, Es, muy bien, es la la B. B. Quería ver si estaba seguro. Muy bien, la 11 es la B. Río Amazonas, ¿eh? Antes era el río Nilo, pero eso ya dejó de ser, ya fue. Ahora vamos a la 12. ¿Qué lago se ubica al sur del país, en el altiplano andino entre los territorios de Bolivia y Perú? A, B, C Lago o D. Titicaca. Titicaca. Muy bien, el lago Titicaca se encuentra entre dos países, Bolivia y Perú. 13. ¿Qué océano se encuentra en el litoral peruano? Uy, o sea, ¿qué océano Pacífico. se encuentra al frente de Pacífico. nosotros? Muy bien, Pacífico. ¿Por qué se llama Pacífico, profesor? Porque el señor Magallanes lo denominó así, porque sus aguas eran tranquilas. 14. No es un río europeo. ¿Cuál marcarías? Mira, esto de Yangtze. acá sí hay que saber, ¿no? Pero también uno puede deducir. Elba, Ebro, Tajo, son como que nombres de Europa, pues, ¿no? Pero Yangtze, te pregunto, ¿este será europeo o asiático? Asiático. Claro, Así pues al ojo, o sea, hay cosas a veces que no puedes saber, pero puedes deducir, pues, ¿no? Yangtze, ya ese no va a ser, pues, europeo ni loco, ¿no? Muy bien, hasta ahí. ¿Alguna pregunta, alguna duda? No, profesor. Muy bien, muchachos.